Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por este nuevo día de vida, por el nuevo año de vida también que el Señor nos concede. Y esta mañana estamos acercándonos al final del libro de Eclesiastés. Como ustedes saben, siguiendo nuestra lectura de la Biblia en todo el año, hoy finalizamos este 12º libro de la Biblia. Y realmente es una bendición haber llegado hasta este momento. Pero antes de compartir lo que nos toca en este día, vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos regalas. Muchas gracias, Señor, por la vida. Muchas gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que en su divina gracia nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la bendición de abrir tu palabra para que ella nos bendiga, para que ella nos anime, nos consuele, nos edifique, Señor. Bendícenos, por favor, con tu palabra en esta mañana. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis queridos hermanos, estamos terminando el libro de Eclesiastés. Hoy nos toca estudiar, meditar, reflexionar en los capítulos 9 hasta el capítulo 12. Y con esto estamos terminando el libro de Eclesiastés. Y vamos a enfocarnos en esta mañana en los dos últimos versículos de este libro de Eclesiastés. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. ¿Tiene su Biblia en la mano? Dice así: El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia nos está mostrando la conclusión de todo el filosofar que el predicador hace en este libro, el filosofar de la vida, de la existencia humana aquí en la tierra. Y uno se pregunta ¿por qué el predicador termina de esta manera? Y tenemos que volver al capítulo 1, donde el predicador dice en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Poniéndolo en un castellano más sencillo, se estaría preguntando el predicador, ¿qué beneficio hay de hacer tanto trabajo aquí en la tierra? ¿Qué provecho? ¿Qué cosa gana el ser humano de tantas cosas que hace aquí debajo del cielo? Es decir, lo que hace aquí en la tierra. Claro, el predicador descubre nada. No gana nada. La vida, parecer, no tiene sentido. Ahora, este predicador nos dice el versículo 12 que fue un rey sobre Israel en Jerusalén. Eso nos da a entender, y según la posición conservadora, nos dice que Salomón fue el que escribió este libro de Eclesiastés. Y lo escribió cuando ya era un hombre muy senil, muy anciano. Y como sabemos,
en esa edad, ya en su vejez, Salomón se desvía su corazón por la cantidad de mujeres idólatras con las cuales él se relacionó. Y entonces, al parecer, él comienza a hacer una reminiscencia, es decir, una memoria, recuerda cosas. Él se pone a observar todo lo que ha vivido y descubre que la vida, la existencia humana, realmente no tiene sentido. Él haciendo una reflexión dice, yo busqué la felicidad en esta tierra. Yo busqué tener algo con que sentirme satisfecho, algo de valor que yo pudiera dar a mi propia vida en esta tierra. Y no lo encontré. Busqué en la ciencia, busqué en el placer, busqué en los bienes materiales. Y todo eso era, dice, vanidad de vanidades o aflicción de espíritu. Es decir, era una cosa que no tenía sentido, una cosa hueca y algo que afligía y que molestaba. Y en esa búsqueda de la felicidad, del sentido a su vida, Salomón lo que hace es descubrir verdades, cosas contradictorias y aún cosas misteriosas. Es decir, Salomón, al filosofar de la vida, nos da muestras de lo que realmente pasa en la vida. Por ejemplo, citemos algunas cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay una verdad tremenda que Salomón la da en el capítulo 4, versículo 9 al 11 o al 12. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, dice, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, esta es una tremenda verdad, que cuando nosotros tenemos a alguien con quien compartir nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros problemas, pues podemos salir adelante. Pero si queremos hacerlo solo, trabajar solo, enfrentar el frío solo, enfrentar los problemas solos, pues vamos a perder mucho. Pero si estamos unidos, si tenemos una fusión con alguien de mucha confianza, parte de nosotros, entonces saldremos adelante. Hay otra verdad contradictoria que nos da Salomón en todo su filosofar de la vida. Dice en el capítulo 7, el versículo 15, dice, y todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Al parecer, Salomón está medio contrariado. Dice, cuando un justo debiera vivir largos años, aquel que hace las cosas bien y que hace siempre el bien a otros, debería vivir mucho tiempo. Pero esos a veces son los que mueren más rápido. En cambio dice, los impíos, los que hacen lo malo, los que estafan, los que engañan, los que mienten y todo lo demás, tienen una vida bien larga. Y esto es contradictorio, pero a la vez también una verdad que sucede en la existencia humana. Y otro pasaje que llama mi atención está en el capítulo 10, versículo 5, cuando dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
Y esto es lo misterioso en la existencia humana. Lo, 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 lo misterioso, pero a la vez maravilloso, porque tú percibes el viento, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Es como que tú no sabes cómo se va formando esa criaturita en el vientre de una mamá, que con dos células unidas produce una concepción y esa concepción comienza a producir un cuerpo, comienzan a producir los huesos, los tendones, es decir, un misterio tremendo, pero maravilloso. Y todo eso para Salomón es algo que por un lado lo maravilla, que por otro lado lo contradice o lo contraría en todo caso, ¿no? Porque un poco dice, ¿cómo es posible esto del justo y del pío, que uno viva más que el otro cuando hace maldades? O verdades como la de estar, que dos son mejor que uno, ¿no? Entonces, en este filosofar, Salomón dice, si hay algo que descubro, es que la existencia humana sin Dios realmente no sirve para nada. Todo es vanidad, nada tiene sentido. Pero cuando uno vive la vida con Dios, dice el texto que Él ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. Dice el capítulo 3, el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras, él se da cuenta en su filosofar que sin lugar a dudas, vivir la existencia humana aquí en esta tierra sin Dios no sirve para nada. No tiene sentido. Pero vivir la vida con Dios es lo mejor. Eso da sentido, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, lo cual significa que nos hace entender que la vida no termina aquí, que hay una vida más allá, una vida que podemos disfrutar con Dios por toda la eternidad. Y es ahí entonces que Salomón termina este libro con estas palabras. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué tremenda afirmación y qué tremenda verdad. Lo que está diciendo, estás aquí, eres un ser humano que te ha tocado vivir en este tiempo. Y no importa si el tiempo, que como diría el mismo Salomón en el versículo 3, cuando dice que hay tiempo para abrazar y hay tiempo, dice, de abstenerse de abrazar, que estamos ahora, ¿verdad? No podemos ni abrazarnos. Si nos ha tocado este tiempo, bueno, no importa el tiempo. Si nos ha tocado el tiempo para ganar o perder, eso no importa. Dios nos puso en esta tierra y el mensaje y la conclusión es esta: tienes que temer a Dios con todo tu corazón y tienes que guardar sus mandamientos. Y de esto Salomón se los dice interesante, se los dice de manera específica a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. En otras palabras, Salomón entiende que este temor de Dios tiene que estar desde temprana edad para que guíe nuestro caminar,
para que guíe nuestras vidas, para que en nuestra juventud hallemos el sentido de la vida. Es decir, apenas estamos saliendo de la adolescencia, podamos entender que la vida sin Dios no vale nada. Y que la vida con Dios vale muchísimo. Porque entonces tendremos sabiduría para caminar. Ya Él nos dijo en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Cierto, Él es un Dios santo, Él es un Dios, Él es un juez justo. Él es un fuego consumidor, cierto, Él no va a consentir el pecado de nadie delante de su presencia. Pero lo que nos está diciendo es, el que teme a Dios, en primer lugar, tiene que aborrecer lo malo. El que teme a Dios tiene que aborrecer el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia, las maldades, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas acciones. Esto tiene que ser primordial. Es decir, lo primero del temor a Dios es apartarse del mal y de toda clase de maldad. Y por otro lado, es precisamente respetar a Dios, es considerar los pensamientos de Dios, es considerar que Dios dice la verdad y le voy a hacer caso. Entonces ahí me lleva a la otra parte, obedezco sus mandamientos. Porque sus mandamientos no son gravosos para mí, sino al contrario, son luz en mi camino. Son una guía para que yo ande bien, para que yo camine en sus pensamientos, en su voluntad y en cosas que yo voy a lograr y voy a ser feliz con eso. Entonces, Salomón entiende que en la medida que yo respete a Dios, me aparte del mal, y yo ame a Dios con todo mi corazón, obedeciéndole, haciéndole caso a lo que Él me dice, entendiendo que lo que Él dice y lo que Él promete es verdad y Él va a cumplirlo, entonces yo me sentiré feliz de hacerlo porque sabré que eso para mí va a ser vital en mi existencia aquí en la tierra. Y Salomón da aquí dos razones importantes para temer a Dios y para obedecerle. Y la primera es, él dice, porque esto es el todo del hombre, porque esto completa al hombre, porque esto le da sentido al hombre, porque esto lo hace feliz al hombre. Eso es lo que está queriendo decir. Agustín decía, hay un vacío en forma de Dios que solamente Dios puede llenarlo. Salomón lo descubrió. Quiso llenarlo con el placer, con una cantidad de mujeres. Quiso llenarlo con una cantidad de bienes, riquezas, oro, plata, animales, etc. Y eso fue una aflicción para él. Él quiso hacerlo con la alegría, aún con el conocimiento, con la ciencia, y nada pudo llenar ese vacío. Hasta que él descubrió que a menos que Dios lo llene, no lo llena nadie. Así que tenemos que aprender a vivir con Dios y entender que nosotros dependemos de Él. Jesús nos enseñó en Juan 15:5 que separados de Él, nada podemos hacer. Pero podríamos decir que separados de Él, nada somos, nada tenemos. Pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Pero la segunda razón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, un día
el Señor nos llamará a ti y a mí a rendirle cuenta de todo lo que hicimos en esta tierra. Aún las cosas que están encubiertas, sean buenas o sean malas, de repente ni tú mismo sabes, ni yo mismo sé, pero están encubiertas. Hice cosas buenas, hice cosas malas. Y voy a tener que rendir cuentas. Así que Dios me dice, mejor témeme, mejor obedece mis mandamientos. Para que el día que tú rindas cuentas, tus pensamientos hayan sido buenos, tus actitudes hayan sido buenas, tus deseos hayan sido buenos, tus acciones hayan sido buenas. Y aún aquellas cosas que tú de repente ni te diste cuenta de lo que hiciste, a pesar de eso, tu intención fue buena. Todo eso va a ser juzgado, todo eso va a ser puesto delante de nosotros. Dios va a mirar nuestras obras. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que si tememos a Dios y obedecemos sus mandamientos, si los respetamos, si nos apartamos del mal y no nos cansamos de hacer el bien, hasta que un día podamos cosechar los frutos, pues entonces llegaremos a ese día de rendición de cuentas y esperamos de parte del Señor esas palabras lindas. Bien, buen siervo y fiel, por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos apruebe de que hemos hecho las cosas con el mejor corazón para la gloria de su nombre. Así que, mi querido hermano, esta es la conclusión de este libro. En el filosofar de la vida, el único que da sentido a la vida, el único que da valor, el único que realmente hace que nuestro trabajo aquí en la tierra tenga beneficios, sea provechoso, es Dios. La vida sin Dios realmente es fútil, es vacía, es hueca, es vanidad. Pero la vida con Dios es valiosa. Así que, mi querido hermano, ama a Dios, teme a Dios, respeta a Dios, reverencia a Dios y dale caso a Dios. Obedécele a Dios, acata sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos, sino son la dirección que Él quiere darnos para que podamos vivir felices y podamos vivir con un sentido y propósito en esta vida. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu consejo. Y que esta palabra tuya realmente cale hondo en cada uno de nosotros. Señor, muchísimas gracias. Porque un día tú nos llamaste a ser parte de tu familia, miembro de tu pueblo. Y nos sentimos tremendamente privilegiados. Saber que tú nos has atraído con cuerdas de amor hacia ti. Y nos amas con un grande amor. Y que nos lo revelaste en la cruz, con la muerte de tu Hijo amado. Hoy queremos agradecerte, Señor, porque tú en nosotros y nosotros en ti es lo mejor que nos ha pasado, Señor. Gracias por vivir en nosotros. Gracias por Cristo que mora en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en temor a ti y obedeciendo tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, un abrazo fuerte.
Que Dios me lo bendiga. Sigamos leyendo la Biblia.